Hola a todos, muy bienvenidos a una lección más de grupos familiares. Hoy seguiremos hablando acerca de las características de un cristiano. O sea, amor en tiempo de guerra. Es verdad, es posible amar en tiempo de guerra. Amar cuando las cosas no están bien. Amar cuando estamos en medio de un problema. Amar cuando estamos en medio de conflictos. Amar en tiempo de guerra. Es posible. En este programa daremos testimonio de personas que han estado en medio de dificultades, en medio de graves problemas y aún así usaron esta arma tan poderosa que es el arma del amor. ¿Ok? Y hoy tú también puedes hacer uso de esta arma para poder vencer en la vida. Hablaremos un poco acerca de las tácticas de nuestro enemigo, que es Satanás, o como muchos de nosotros le conocemos como el diablo. Y al final del programa, como he dicho antes, daremos algunos ejemplos de personas que han vencido sus dificultades, sus problemas, usando el arma del amor. Quiero empezar por decir que el amor es el arma más poderosa que existe. Es la arma más poderosa que existe. El amor es mayor que la venganza, es mayor que el odio. El amor de Dios conquista el corazón de las personas, convirtiendo grandes enemigos en mejores amigos. Pero sabemos que tenemos un adversario, un enemigo que no quiere que nosotros andemos en amor. ¿Por qué? Porque a todo el tiempo Él quiere que nosotros seamos derrotados. Y cuando no andamos en amor, somos derrotados por nuestro enemigo, que es Satanás, que es el diablo. De acuerdo a la palabra de Dios en Efesios, si tienes una Biblia, puedes abrirla conmigo. Efesios, el capítulo 12. Efesios capítulo 6, el versículo 12. ¿Vale? Vamos a leerlo, a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Efesios 6, versículo 12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo voy a leer otra vez. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Que nuestra lucha no es contra personas, pero nuestra verdadera lucha es contra demonios. Nuestra verdadera lucha es contra gobernadores o espíritus malignos que gobiernan en las tinieblas.
espíritus que gobiernan sobre la mente y la vida de las personas, haciendo que las personas estén paralizadas, atadas en oscuridad, en ignorancia, actuando conforme son guiados por estas fuerzas del mal, por estos demonios, terribles demonios que guían y manipulan la vida de las personas. Nuestra vida tiene que estar guiada por Dios. Tenemos que ser guiados y dirigidos por Dios, no por nuestra carne, no por nuestros sentimientos, no por nuestros pensamientos, pero por la palabra de Dios, siendo guiados a andar en el amor de Dios. Hay demonios que son llamados principados, o sea, demonios que traen principios contrarios a los principios de Dios, para llevar a las personas a actuar de esta manera, a todo tiempo llevando a las personas a andar en enemistades, luchando contra carne y sangre, luchando contra personas, sin darse cuenta que nuestra verdadera guerra no es contra personas, no es contra carne y sangre, como decía el apóstol Pablo, sino que nuestra lucha es contra estos demonios. 2 Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al versículo 4. Dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Normalmente en el mundo, en nuestro sistema, en nuestra manera de pensar, se nos enseña que debemos pagar con la misma moneda. Si alguien te hace daño, tú le tienes que hacer un daño mayor. Si alguien habla mal de usted, usted tiene que hablar mal de él. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestras armas no son las mismas que los humanos, que los hombres utilizan. Nuestra arma es un arma más poderosa, es el arma del amor. Debemos de usar esta arma para destruir al diablo. A través del amor de Dios destruimos los falsos argumentos, los obstáculos que el diablo utiliza para poder paralizar, atar a las personas. Tenemos armas poderosas. Estas armas sirven para derribar fortalezas del razonamiento humano. Estas teorías, estas filosofías, estas prácticas que hemos aprendido, que no son las prácticas de Dios. Tenemos que usar las prácticas de Dios. Podemos ver por la palabra de Dios algunos ejemplos de personas que han usado el arma del amor y han vencido. Tenemos al propio Señor Jesucristo, que es en todo nuestro ejemplo. Jesús fue humillado, Él fue provocado, pero Él venció. Le escupieron,
le pusieron una corona de espinas. Injustamente le condenaron a muerte y muerte de cruz. Le condenaron como un criminal sin haber cometido ningún crimen. Tal vez usted está en la misma situación. Alguien te ha acusado falsamente. Te han acusado de algo que no has hecho. Pero mi consejo es que andes en amor. Sé un imitador de Jesús. Ame a estas personas. No pague mal por mal. Tenemos aún el ejemplo de José en Egipto. Él fue acusado falsamente por la mujer de Potifar. La había acusado de haberla intentado violar. Tenemos otro ejemplo, sus hermanos, los hermanos de José. Le tiraron en un agujero, le vendieron como esclavo. Cuando José estuvo en Egipto, en la cárcel, el copero del rey, que le dijo: yo voy a hablar de ti al rey. Este hombre se olvidó de él. José podría haber pagado mal por mal, pero él perdonó, él andó en amor. Podemos ver también el ejemplo de Pablo y Silas. Por el hecho de haber predicado el evangelio, ellos fueron puestos en la cárcel. Pero en vez de retaliar, en vez de orar para que Dios enviara fuego, para que Dios castigara a estas personas, que Dios los matara, Pablo y Silas alabaron a Dios. Ellos se sometieron a Dios y Dios operó un milagro en sus vidas. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, el versículo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe
y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. A causa de que Pablo y Silas no retaliaron, sino que ellos empezaron a alabar a Dios en medio de una injusticia. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando el evangelio, ellos estaban haciendo algo bueno. Además, había en aquella ciudad una joven que estaba siendo guiada, atormentada por un espíritu de adivinación. Perdón. Y habían unas personas que, a causa de esto, lucraban, ganaban mucho dinero. Entonces Pablo supo que era un demonio que estaba por detrás de esta situación. Él ordenó a aquel demonio que dejara la vida de aquella joven, y la gente de la ciudad, al invés de dar glorias a Dios porque aquella chica fue liberta, no, acusaron a Pablo y a Silas de haber hecho algo que no estaba bien. Les acusaron falsamente. Ellos fueron a la cárcel. Y en medio de toda esta situación, lo que hicieron fue alabar a Dios. Yo supongo que ellos estaban cantando con alegría y estaban cantando en gran voz, en alta voz. Tanto que Dios tuvo que intervenir ante esa situación. Hubo un gran terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se cayeron de sus pies, y no solamente fue eso, sino que todos los demás presos, las cadenas también se cayeron de sus pies. A causa de no retaliar, sino andar en amor. Alabar a Dios. Hacer lo que es correcto. Tal vez hoy estés pasando por una situación semejante. Te han acusado falsamente. Te han hecho la vida imposible. Te han prohibido, te han privado de desarrollar tus dones, tus talentos. Te han perjudicado. Mi consejo es que hoy mismo decidas amar a estas personas. Decidas perdonarlas. Decidas andar en amor. Y si lo haces, Dios vendrá en tu socorro. Dios cambiará la situación. Dios cambió la situación de Jesús. Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Dios cambió la situación de José, de esclavo a primer ministro de Egipto. Dios cambió la situación de Pablo y Silas. Dios les libró de la cárcel. Dios les libró de muchos peligros. Y hoy Dios te quiere dar un libramento. Así que sujétate a Dios. Ande en amor. Perdone. No permitas que el odio, el rencor, la venganza tome en tu corazón. Libérate de eso. Ande en amor. Y Dios cambiará tu vida. Que Dios te bendiga. Espero que esta lección haya servido de gran ayuda para ti.